Vamos a abrir nuestras Biblias. Había una cosa que cuando nosotros crecíamos, que trabajábamos, no podía faltar cuando íbamos a trabajar. Era el machete. Usted llegaba al área de trabajar y llegaba sin machete, volvía para atrás caliente. Entonces, hemos de acostumbrarnos otra vez, porque eso ha desaparecido, a traer la Biblia a la iglesia. Nuestras Biblias les gusta venir a la iglesia. Pero además de la Biblia, le voy a recomendar que tomen $1, o 2 quizás, y compren unas notitas con un lapicero enganchado. Porque si nosotros no tomamos nota, sobre todo los domingos, creo yo que como la enseñanza de este tiempo no es oral, es escrita. En los tiempos del Señor y para atrás, en el tiempo de los profetas era oral, pero ahora es escrita y entonces, ahora más que nunca que tenemos tantas cosas en nuestra mente, tantas ocupaciones, yo creo que nosotros debemos empezar a tomar nota. Y una de las cosas que voy a hablar con mis hermanos más adelante es a ver en qué momento cada uno de nosotros comenzamos en la iglesia a enseñar un libro de la Biblia. Y yo creo que va a ser la primera vez que la iglesia va a estar enseñando 4 libros mensuales. Es decir, porque como nosotros predicamos básicamente una vez por mes, cada hermano con un libro van a ser 4 libros. Cuando pase un año, porque no hay nada más importante que la enseñanza en la iglesia. Esto no quiere decir que las otras cosas no lo sean, pero la base de una iglesia está fundamentada en la enseñanza de la Escritura. Y la enseñanza de la Escritura está fundamentada en libros. Es decir, que nuestra meta debe ser estudiar los libros bíblicos. Sonaría mucho, pero es responsabilidad nuestra enseñarle a la iglesia los libros bíblicos por versículos. Se le llama ahora en teología, ¿verdad? Predicación expositiva, cuando se puede tomar un libro y se puede ir por versículos. Y yo voy a comenzar el mío hoy. Así que vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, el primer capítulo. Vamos a mirar los primeros 9 versículos. Cuando lo tengan, amén. Todo el que tenga Biblia y sepa leer, vaya a Isaías, profeta Isaías, capítulo 1. Amén. Dice en nuestras Biblias, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2. Oí, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Y aquí viene el primer mensaje. Después de estos 2 puntos, aquí viene la palabra de Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Exclamación: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Padres, estamos detrás y tu palabra está enfrente a nosotros. Háblanos a cada uno de nosotros en esta mañana conforme a lo que cada texto de esta porción tiene para nuestra vida. Confróntanos y ayúdanos a aceptar esta confrontación, porque no queremos ser destruidos como la advertencia que se le hizo a tu pueblo. Muchas gracias en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. El primer versículo dice: visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de 4 reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El primer versículo nos da una idea de la extensión y duración del ministerio del profeta Isaías, que cubrió básicamente 4 reyes, pero en esencia la mayoría fue 3 reyes, porque cuando él comienza dice que fue en el año que murió el rey Usías, es decir, que el reinado de Usías estaba había cumplido 51 años, porque Usías reinó 52 años, y dice que fue en el año que él murió. Una visión, era una revelación sobrenatural de Dios dada a través de siervos, y en este caso de profetas, un profeta. Es decir, que esto era una manifestación de Dios, una visión. Dios hablaba por visión, hablaba por sueños, ¿verdad? Hablaba a través de ángeles. Y cada vez que Dios hablaba era la transmisión de un mensaje para el pueblo. Los mensajes tenían diferentes contenidos. Habían mensajes que eran de reprensión, de llamado de atención, porque el pueblo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y una de las características visibles de Dios a través de la Biblia es su paciencia, su compasión y su misericordia. Es decir, Dios no enseña la Biblia que Dios castigó a alguien sin una advertencia, sin un llamado de atención. O sea, esto muestra que la ventana de misericordia de Dios, mientras un ser humano está vivo, siempre está abierta, siempre hay una posibilidad. Es decir, cuando nosotros estamos en pecado, siempre hay una posibilidad. Dios no nos mata de un rayazo en pecado sin advertirnos, sin que alguien nos advierta. En este caso, nosotros hacemos el papel de profeta, es decir, en el sentido que nosotros nos paramos frente a una audiencia y predicamos la palabra de Dios, y dentro de la predicación de la palabra de Dios hay llamado de atención.
hay llamado de reprensión, hay llamado de volver a la santidad de Dios, a la reverencia de Dios. Siempre en la Biblia. Y nosotros debemos tener un gran cuidado cuando nosotros entramos a la casa del Señor, porque la casa del Señor es un lugar diferente a la calle. La casa del Señor es el lugar donde nosotros nos estamos preparando desde temprano y a veces hasta del día antes, preparándonos porque estamos pensando en que mañana vamos a la casa del Señor, y la casa del Señor es un lugar diferente a mi casa. Por más que usted vea, por más comunión que hay en mi casa, cuando vengo a la casa del Señor y venimos a congregarnos en un servicio a la casa del Señor, debemos traer una actitud de reverencia porque entramos de ahí y cuando cruzamos esa puerta es la casa del Señor, que nosotros somos la casa del Señor, ¿verdad? La casa de morada espiritual, pero al estar congregados venimos con un propósito. Es decir, venimos, el principal propósito en el primer servicio es de recordación. Si estamos recordando es que nuestra mente está enfocada en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que conmemoramos y remembramos, es decir, las escenas que nos enseña la Biblia, las escenas que se comparten. El hermano compartió una meditación. Esas escenas, los signos que se cantan, todo debe estar reflejado en nuestra mente, en esa primera parte de ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este primer versículo? Visión de Isaías, hijo de Amós. Nosotros cuando miramos esto, tenemos, entonces, si vamos a estudiar, nosotros debemos saber algo de estos personajes, ¿verdad? Cuando uno lee el pasaje, uno busca los personajes, lo más interesante o los personajes principales. Ya sabemos que el profeta Isaías, básicamente, su ministerio fue para Israel y para Judá, pero básicamente en Judá ya estaban divididos. Ya podemos ver que había problemas, porque cuando el profeta hablaba, básicamente, la mayoría de veces no era para elogiar al pueblo. O sea, Dios no le mandaba básicamente a decir al pueblo, wow, estoy emocionado de la manera con que ustedes están guardando mi ley y mi mandamiento. Wow, pero ustedes son un pueblo que es excepcional. Wow, pero en ustedes no hay pecado. No eran esos los mensajes comunes que Dios enviaba a través de los profetas. Entonces dice, en día de Usías, el rey Usías, nosotros podemos mirar en segunda de Crónicas, en su capítulo 26, reinado de Usías, en Crónicas 26, Usías en Reyes, que ustedes lo van a ver también, si lo buscan en Reyes, se llamaba Azarías. El rey Azarías es el mismo rey Usías. En Reyes se le llamaba Azarías. En Crónicas, Usías. Y ustedes van a ver el capítulo 26. Ustedes van a ver que este fue un rey que comenzó totalmente bien, hizo muchísimas reformas, fue un rey que conquistó territorio, se agrandó su reinado, fue enormemente bendecido, pero si usted mira el versículo 16, después de haber conquistado, fue un rey conquistador, fue un rey innovador, fue un rey inventor, fue un rey que se destacó básicamente por la innovación tecnológica en su reino. Hizo torres, hizo ciudades de refugio. Estas cosas eran muy importantes porque las torres era parte de la seguridad de un territorio. También en cuanto a la agricultura, fue un rey que hizo muchísimos pozos, o sea, el pueblo prosperó agrícolamente. Ustedes saben que cuando había agricultura abundante, ¿qué había entonces?
mitigación del hambre. ¿Por qué? Porque había sustento. Y ustedes saben que uno de los castigos de Dios para el pueblo siempre aparece hambre, enfermedad, eran sinónimos, eran paralelos, estaban siempre, aparecían. No en el caso de este rey, pero mire lo que es a veces la bendición. El versículo 16, lo voy a leer, y dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Esto es, pensamos nosotros, imagínense usted, una gente que le pida bendición a Dios y que Dios lo bendiga y la bendición se convierta en maldición. Esto fue lo que le pasó al rey. Se engrandeció tanto y este engrandecimiento está relacionado con una palabra conocida que es orgullo. El orgullo es cuando una persona se siente superior, cuando una persona se siente autosuficiente, cuando una persona siente que no necesita de nadie ni de nada, porque usted lo sabe hacer todo, usted lo tiene todo, usted no necesita a nadie, se engrandece. Pues esto hizo este rey. Al engrandecerse, ¿qué viene? El orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Pecado. Si miramos las referencias bíblicas, sabemos que el orgullo es pecado y que el orgullo no debe ser una característica que defina a un cristiano. Entonces él se enorgulleció y cuando se enorgulleció vino la soberbia, porque el pecado de orgullo también arrastra soberbia. Al arrastrar soberbia, recordemos que en este contexto las personas que ofrecían sacrificio eran quienes, los sacerdotes, no era cualquiera. Pero él sintió tanto poder que él pensó que él estaba por encima de los sacerdotes, y al estar por encima de los sacerdotes, estaba por encima de la ley que Dios ya había dado, ¿verdad? Dios había elegido sacerdotes, que era lo que tenían que ministrar en el templo, y en un momento dado cualquiera, él decidió que él iba a entrar y él iba a ofrecer sacrificio porque él era el rey. Una de las cosas que podemos mirar es que según es el rey, es el pueblo, y en la iglesia, en comparación, según es el pastor, son las ovejas. Hay un dicho que dice, muéstrame tu pastor y te diré cómo son tus ovejas. Si tu pastor es una persona humilde, es una persona sencilla, es una persona consagrada, pastoreará un pueblo consagrado. Si el pastor es orgulloso y es altanero y es un montón de cosas, así se va a reflejar, porque así es la iglesia, porque cuando no hay manera de llamar a nadie a la atención, porque si tú como pastor estás pecando y tú vienes y me llamas a mí a la atención, ¿qué voy a decir? Te voy a enseñar una foto, pero mire, este eres tú, porque usted sabe que ahora se graba todo. Entonces yo no puedo llamar la atención de la iglesia si yo estoy en pecado también. Y eso está pasando en las iglesias hoy día, que el liderazgo está tan descalabrado. A veces uno se entera de problemas en otras iglesias y uno dice, pero hermano, ¿pero qué es lo que está pasando? Ah, no, pero es que, ¿y qué hermano va a poder llamar a un hermano a la atención? Si los hermanos están tan peor como, los líderes están tan peor como están los hermanos. Y esto es un grave problema y es un llamado de atención. Los que estamos en liderazgo tenemos que cuidarnos. Nosotros no podemos ser los primeros chimosos de la iglesia. Nosotros no podemos ser los primeros que estamos llevando y trayendo. Nosotros no podemos ser estas personas, porque entonces no vamos a poder santificar una congregación que es la novia de un ser, que un novio que es santo y está esperando una iglesia santa para casarse en el día del encuentro con una iglesia en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Nadie. Entonces, este rey, ¿verdad? Y es el primero. Voy a dejar el contexto de lo demás porque es un libro largo.
Y cada vez que lleguemos a uno de ellos, entonces damos el contexto, nos quedamos en este contexto, ya sabemos quién es Usía, ya sabemos que hizo lo que no tenía que hacer y como decimos, dañó todo lo bueno. Y esto es un llamado de atención porque tú puedes ser el cristiano más fiel del mundo, pero cuando cometiste un pecado, hay pecados que marcan el cristiano y marcan la iglesia para el resto de la historia de la iglesia. Y aún se le pide perdón a Dios y aún Dios perdona el pecado y Dios perdona los pecados, pero sigue. Porque usted sabe que el pecado es tan malo que aún perdonado por Dios, los recuerdos vienen en cualquier instante y aún está perdonado y vienen los recuerdos, viene el dolor, viene la amargura, viene el mal sabor de boca porque es que el pecado es una tragedia tal que el pecado impide que la iglesia crezca. El pecado impide que la iglesia crezca. Entonces, por eso nosotros debemos revisar nuestra vida cada día, cómo estamos viviendo y cómo estamos pensando en lo demás. Yo debo pensar si mi conducta, mi actuación, mi manera de estar en la iglesia está impidiendo que un hermano crezca. Estoy siendo yo piedra de tropiezo para que un hermano crezca. Están mis actuaciones siendo la pared que está dividiendo lo que es el propósito de Dios para la iglesia en el día de hoy. Entonces, sabemos que el profeta y el mensaje principal fue un llamado al pueblo, un llamado de atención, un llamado de volverse a Dios. Este es el mensaje central, volverse a Dios. El título que le da la Reina Valera es Una nación pecadora. Por eso el versículo 2 dice, oíd cielo y escuchad tu tierra. Dijimos que el principal orgullo era el principal pecado era el orgullo. Y el orgullo del orgullo derivan los otros pecados colaterales. Usted sabe que el pecado tiene efectos colaterales, ¿verdad? Una cosa trae la otra y otra la otra y otra la otra. Y cuando tú vienes a ver algo que era pequeñito se convierte en un gigante, algo que pudo parar en un momento sigue como esa chispa en el cordón que llega y tú la ves que va y sigue, 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 sigue hasta que llega la dinamita y cuando llega la dinamita explota y si se hubiese apagado la chispa se quedó ahí, pero al explotar la dinamita se lleva un montón. Por eso hay que tener mucho cuidado y actuar con mucha seriedad y con mucho peso y siempre pensando en la opinión de Dios, porque no es solo mi pecado y no solo soy yo y no solo es mi familia. Mucha gente más se contamina cuando hay pecado en la iglesia. Porque si fuera una sola gente y si pasara como en el tiempo del Señor, que lo eliminaban y se fue y se quedó ya, se limpió, pero no es ese el caso. ¿Cómo y por qué se manifiesta el orgullo? Bueno, se manifiesta cuando nos creemos superiores a los demás. Gálatas 6:3 dice, el que se cree ser algo, aún no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire, el orgullo ha hecho caer a muchos líderes, porque lo que pasa es que cuando la gente tiene alguna oportunidad, a veces la gente económicamente está bien, está bendecida, a veces la gente tiene un buen trabajo, a veces la gente tiene todas sus cosas resueltas, a veces la gente ha tenido oportunidad y puede prepararse mejor y eso está bien, pero hay que tener un cuidado único, enorme, porque es que el orgullo se manifiesta de cualquier manera y empieza en la mente, empieza en hacerte creer que tú eres el mejor
que tú eres el que lo hace mejor, que tú eres el que está mejor preparado, que tú eres el que lo sabe todo, incluso hasta en tu casa y en donde quiera y con quien sea. Entonces, por eso viene el primer mensaje en el versículo 2. Oíd cielos y escuchad tierra. El mensaje viene desde el cielo, viene de parte de Dios y viene a los moradores de la tierra. Y cuando dice tierra, sabemos que se está refiriendo en el contexto a este pueblo principal. O sea, ahora mismo no pensemos en nosotros, pensemos en ellos. Y pensemos que es el profeta Isaías que está aquí parado. Y ustedes son el pueblo de Israel. Ustedes no son ustedes ahora mismo, el pueblo de Israel, para que podamos entender. Es el pueblo. Y mire, le dice, oíd y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Lo primero que el Señor hace es recordar los beneficios, recordar lo que Él hizo. Él dice, crié hijos, se remonta ya a Génesis, a la promesa que le da a Abraham, que iba a ser una gran nación. Y si nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Esos capítulos que le anteceden en Génesis 18, 17, 16, Sara, Abraham, dos viejos, no tenían hijos, no tenían esperanza, no tenían, lo único que tenían era un mayordomo y Abraham dice, caramba, ¿a quién necesitamos? A alguien, voy a tener que dejar todos mis bienes a este de servicio, qué sé yo qué. Viene la promesa de Dios y le dice, de ti saldrá una gran nación y esa nación iban a ser los hijos de Dios, el pueblo elegido por Dios. Entonces Dios se remonta desde donde está, ¿verdad? Se remonta hacia allá, hacia ese principio. Crié hijos. Un pueblo de la nada. Es decir, porque eran dos viejos. Carnalmente no había ninguna posibilidad de que sucediera nada. Lo único que hizo que sucediera fue la promesa cumplida de Dios. Entonces al Dios decirle, crié hijos y los engrandecí, ahí nosotros vamos a ver desde los hijos criados, ¿verdad? La esclavitud, todo lo que pasaron, lo saca Dios del desierto, lo lleva con una promesa de tierra y llega hasta Josué donde se reparte la tierra, se ve la promesa de Dios. Entonces ese engrandecimiento quiere decir las bendiciones de las promesas de Dios cumplida. Por eso Dios le dice, lo crié y lo bendije, ¿verdad? Le di, lo engrandecí. Ese verbo es como lo hice poderoso. Y Dios le está diciendo a ellos, ustedes recuerdan, ¿por qué? Porque ellos conocían la historia. Hubo un momento, lo vamos a ver, que se perdió el conocimiento y se perdió todo. Pero siempre hubo alguien que podía enseñar oralmente, le podía recordar sobre las promesas de Dios, le podía recordar sobre la esclavitud, le podía recordar sobre lo que el pueblo pasó en el desierto, le podía recordar todo lo que fueron las provisiones de Dios para el pueblo. Lo engrandecí, lo bendije y la bendición se convirtió en maldición. En maldición. Y pudiera eso ser un título, cuando la bendición se convierte en maldición. Eso puede pasar porque a veces nosotros estamos pidiendo cosas y le estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad. Y un buen ejemplo que siempre pensamos es cuando estamos pidiendo por nuestros hijos. Estamos pidiendo que se gradúen. Estamos pidiendo que vivan una vida íntegra al Señor, que esto, que el otro, porque muchas veces nosotros lo que queremos es estar tranquilos, no tener ninguna preocupación. Ah, no, mi hijo está bien, tiene un buen trabajo, está estable, tiene su carro, tiene su apartamento, está bien, no molesta, está bien. Pero algo que vi en la noticia que llama la atención es de la muchacha esta periodista que su mamá desapareció, no ha aparecido, y ahora ella siente culpa porque el triunfo de ella se convirtió en la tragedia y ella llora diciendo, por yo ser famosa, mira lo que le pasa a mi madre.
No lo podemos creer, ¿verdad? O lo que sea, pero ese es el remordimiento de ella. Eso es lo que ella está sintiendo. Entonces, a veces las bendiciones se convierten en maldición. Por eso, ¿verdad? Menciona y dice, te engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esa palabra se traduce como pasha. Esa revelación es oponerse a la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios demanda, no hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, no hacer lo que Dios espera. Eso fue lo que ellos hicieron. Justamente ellos no hicieron nada de lo que Dios esperaba de ellos. Estamos en el pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí hace una comparación bien curiosa. En el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire, una de las consecuencias del pecado es que ensordece y cega el entendimiento y el conocimiento y la razón. Mire la comparación que hace el Señor. El Señor está comparando ese pueblo, y ese es el mensaje, lo está comparando con bueyes. Usted sabe que el buey en la Biblia tiene símbolo de fuerza y de torpe, o sea, de fuerza bruta. Los bueyes se utilizaban para arar la tierra, pero había que ponerle un aro y otro compañero y golpearlo porque es un animal bruto. Entonces lo compara con otro animal que más bruto todavía, el asno, que aunque es un animal doméstico, pero era un símbolo de un animal, eso es lo más bruto. En el lenguaje nuestro, cuando se le dice burro a alguien, no hay que darle la explicación del diccionario. Si usted le dijo burro a alguien, no le dé la explicación del diccionario. Entonces, mire lo que es un pueblo en pecado, mire con qué lo compara Dios. El buey, un buey que es brutísimo, totalmente conoce el dueño. Y crea lo que el buey conoce el dueño. Y un burro que todavía es peor, el burro conoce su dueño, conoce su señor. Cuando el burro lo ve, aunque el burro patea a alguien, usualmente al dueño no lo patea. Más sin embargo, mire la comparación. Y yo creo que esto no suena como un piropo. Mi pueblo, Israel, no entiende. ¿Cómo usted cree que un pueblo, que un hijo de Dios que no entienda va a hacer la voluntad de Dios? Bueno, pues un hermano en pecado no va a entender que está en pecado, porque ¿cómo lo va a entender si el pecado te ensordece, te cega la razón, te cega el entendimiento? ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios hoy día no tienen problemas porque el hombre anda floreando por ahí o la mujer anda floreando por ahí porque tiene un buen esposo, tiene una buena esposa y no ve las bondades de su esposa o de su esposo, viceversa, como quiera que sea, y andan buscando problemas por ahí? Y todo lo que el de la casa hace desagrada y lo que hace el particular agrada. ¿Por qué? Porque el pecado te cambia. El pecado cambia. Y cambia a un nivel para que usted entienda, mire, al nivel más bajo, porque el que lo comparan con un burro, o lo comparan con un buey, dice, usted está en una situación espiritual la más baja, no hay más espacio allá abajo, a no ser que se haga un túnel. Ahí estaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es lo que describe. No estaban escuchando a Dios, no estaban entendiendo a Dios. Y aquí viene en el versículo 4 unos piropos, cuatro piropos, para dar detalle. Dice, oh gente pecadora, pero esto tiene un signo de interrogación. Cuando tiene un signo de interrogación, es una sorpresa. Cuando usted lo lee, léalo como una sorpresa de parte de Dios
Dios que lo ha engrandecido, Dios que los ha bendecido, Dios que ha hecho todo lo que hizo por ellos. Dios está sorprendido porque ¿cómo es posible que a no ser que algún cristiano sea un burro, va a hacer esto? Dice gente pecadora. Número 2, segundo piropo, cargado de maldad. Número 3, generación de malignos. Número 4, hijos depravados. Y ahí cierra. Imagínese si hoy, volviendo al tiempo nuestro, un predicador se para aquí y le dice a la congregación, generación de malignos, pueblo cargado de maldad, hijos depravados, gente pecadora. Esto es una fotografía, esto es un cuadro, hermano. Si lo pudiéramos pintar en una pared, estos hermanos que tienen esta habilidad y pintar, ¿a qué se parece una gente pecadora? Vamos a imaginar por un momento, ¿a qué se parece un cristiano pecador? Un cristiano pecador es un cristiano totalmente carnal, es un cristiano, si es un hombre que anda mirando la falda a las mujeres, anda mirando cómo están vestidas, la mujer va caminando y le pasa por el lado y ellos lo están mirando a ver cómo se ve. Eso es un cristiano pecador, así, esa es la fotografía de un cristiano pecador que no tiene temor de andar haciendo chistes y haciendo cosas de mal gusto. Un cristiano pecador que hay que estarle recordando que es cristiano, como a veces pasa, porque lo he escuchado, pero ¿y tú no eres cristiano? Oiga, eso es el mundo. Eso es el mundo que le dice a un compañero de trabajo, pero tú no dijiste que era cristiano. Es decir, que el mundo sabe cómo vive el cristiano y el cristiano no sabe cómo se vive la vida cristiana. Le sigue diciendo Jehová entonces, después de estos piropos, dejaron a Jehová, que fue el inicio de la conclusión de la vida. Cuando un cristiano se aparta de Dios, ¿qué usted espera de un cristiano que por nada deja de venir a la iglesia? Por nada deja de venir a los servicios, por nada deja de conectarse a los servicios, por nada le contesta una llamada a un hermano que lo llame o una hermana que lo llame. Estos son los síntomas, mis hermanos, los síntomas de cuando un cristiano se está alejando de Jehová, cuando un cristiano en su vida íntima, en su casa, porque uno no está en la casa de nadie. Cuando usted se pasa la semana entera y usted no es capaz de coger su Biblia, cuando usted se pasa la semana entera y usted no es capaz de coger un momento para orar, y esto le pasa a veces a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, que hay que estarlo mandando a orar y hay que estarlo mandando a hacer las meditaciones bíblicas. ¿Cómo es posible que si ustedes están en la iglesia y tanto se le habla de esto, a ustedes hay que mandarlo a orar y hay que mandarlo a hacer la meditación bíblica? Pero por Dios, y hay que estarlo despertando los que no viven con nosotros para que vayan, mira, tiene que levantarte desde el día antes, tiene que levantarte mañana y prepararte para ir a la iglesia. Entonces esta es una señal de que se está alejando de Jehová o que nunca ha estado cerca. Al dejar a Jehová, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo está Dios? Alegre en una mecedora, meciéndose porque sus hijos lo dejaron. Dios está alegre porque personas que debieron estar aquí en esta mañana no están. Dios está alegre. Dios está alegre porque Dios sabe su corazón. Dios está alegre porque usted sabe cómo vivió esta semana. Dios está alegre porque sabe cómo usted está viviendo su vida con él y con sus hermanos. No, no. Dios se aira, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás y hay precedente. Lucas 9:60 y algo dice, aquel que ha puesto la mano en el arado
Es muy posible que Lucas tomara esto de la historia de la mujer de Lot allá en Génesis. La mujer de Lot en Génesis. ¿Qué pasó con la mujer de Lot en Génesis? Cuando le dijeron sal y vete, ¿qué hizo ella? Mirar atrás. Mirar atrás es apartarse de Jehová, dejar a Jehová, no practicar la disciplina, porque estos son los principios. Un cristiano que no es disciplinado es un cristiano que está condenado al fracaso. Usted debe tener una disciplina de leer su Biblia, de estudiar su Biblia, de meditar en su Biblia, en la palabra de Dios, de tener su tiempo de comunión y de oración con Dios independiente. No es posible a todo el que está aquí en esta mañana. Es adulto, lo suficientemente adulto para entender esto. No debiera usted tener que estar como los fogones con leña mojada. Ya se quedaron en el aire. La leña mojada no preserva el fuego, hay que estarlo atizando y asoplando, porque está mojada, no enciende, no prende. Sigue diciendo, ¿por qué queréis ser castigados aún? Esto es una pregunta retórica acompañada de otra. ¿Todavía os revelaréis? ¿Usted sabe por qué? Porque ya Dios le había recordado todo lo que hizo, lo que pasó en el pasado. Recuerden que habían dos leyes, la ley levítica y la segunda ley de Deuteronomio 27. La primera parte dice bendición por la obediencia y la segunda parte, que ustedes lo buscan, anoten Deuteronomio 27 para su tarea, y lo buscan maldición, ¿verdad? Por la desobediencia. El pueblo conocía que cuando obedecía a Dios había bendición y cuando desobedecía había que juicio, había castigo, venía la maldición. Entonces le pregunta retóricamente, ¿verdad? Ustedes quieren, ¿por qué ustedes quieren ser castigados? Pero le está recordando algo que nos recuerda a nosotros también. No piense que tu pecado quedará sin castigo. Si tú estás pecando en esta mañana, si tú tienes algún pecado, si tú estás luchando con una situación, en esta mañana es el momento de pedirle perdón a Dios por tu pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Por eso le recuerda esto y le dice, desde la planta de los pies, no, dice, le completa, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lo compara, esto es una figura de una enfermedad íntima, una enfermedad espiritual. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, está podrido. La herida está hinchada, está podrida, las llagas no están curadas. Y le hace referencia aquí, ni vendada ni suavizada con aceite. ¿Usted sabe lo que esto implica? Que no solo los reyes o los gobernantes estaban en pecado, el pueblo y los líderes estaban en pecado. Y un líder en pecado, una de las responsabilidades principales del liderazgo de la iglesia es curar a los enfermos de la iglesia. Es decir, hay una figura donde dice la oveja que está peliquebrada, está coja, está dolida, no está cuidada, no está suavizada con aceite. Esta figura es, los pastores le echaban a las ovejas aceite aquí en la frente para que les rodara por los ojos, porque cuando venían los parásitos, la oveja se deja matar y muere fácil. Entonces los parásitos no podían hacer morada en la vista, no la podían ciegar porque al sentarse se rebalaban, se caían. La oveja tenía que ser suavizada con aceite para poder sobrevivir en los momentos de desierto, ¿verdad? Cuando venían las plagas. Entonces, este cuadro nos lleva a nosotros a reflexionar, a los pastores de las iglesias, a reflexionar en esto. Nuestra congregación necesita ser sanada. Nuestra congregación necesita ser expuesta a la palabra de Dios. Nuestra congregación necesita ser enseñada en la palabra de Dios, sustentada con la palabra de Dios, pastoreada en todo el sentido de la palabra. Nosotros necesitamos hacer más por ustedes y pido perdón por eso, porque nosotros necesitamos estar más al pendiente de ustedes. Aquí hay personas que se pasan semana y semana y no vienen y nadie le da una llamada. Y nadie sabe con toda honestidad dónde están, qué está pasando.
Estas son responsabilidades nuestras, porque mira lo que él está diciendo. Él está diciendo, es una congregación de hermanos y líderes y todo el mundo están enfermos. Ahí está todo el mundo enfermo. Están enfermos los gobernantes, están enfermos el pueblo, pero están enfermos los líderes también. Ahí no se ve una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está contaminado, no hay quien se pare. Por eso Dios llama al profeta y lo llama y lo para frente al pueblo para traer el mensaje de advertencia, para decirle la condición, pintarle la condición. Dios estaba mirando lo que estaba en el corazón de cada uno, de la misma manera que Dios está mirando lo que hay en tu corazón y en el mío. Entonces vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Claro, ya Israel había sido saqueado y habían ido al cautiverio y Judá iba por el mismo camino. ¿Por qué? Porque Israel hizo lo mismo. Todo el que se apartaba de Dios, ¿qué esperanza tenía? ¿Qué esperanza tiene un cristiano que esté en pecado y tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de él? Eso es un bombillo apagado. Un bombillo apagado no puede dar luz, tampoco un Espíritu Santo apagado no puede dar luz. Y el Espíritu Santo se apaga cuando el cristiano está en pecado. Totalmente apagado. Entonces dice, fue comida de extranjero y asolada como asolamiento extraño. Y queda la hija de Sión enramada en viña. Esa palabra hija de Sión aparece como 28 veces. Y de las 28 veces aparece aquí en Israel como 6 veces. Para hacer referencia a ese remanente, a ese poquito de personas que pensaban, la mente del Señor y la mente del profeta es esa ciudad asolada, y dice en la esperanza del versículo, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejante a Gomorra. Esa ciudad hacía referencia a esa ciudad, y esa enramada, y esa viña, y esa cabaña, hacía referencia a lo temporal que es nuestra vida aquí. El Señor les recuerda que la vida de ellos donde estaban era temporal porque ellos tenían una morada celestial esperando. Nuestra vida es temporal, aquí nosotros nos iremos en cualquier momento. Mira, estábamos orando por el hermano de nuestro hermano Moisés. Hoy, ¿qué pasó? Ya no existe, ya no está. Él estaba enfermo, pero déjame decirte que no hay que estar enfermo para morirse. Entonces, mientras el pueblo estaba en lo de ellos, Dios le está recordando y Dios nos recuerda a nosotros. No es que descuidemos nuestras responsabilidades seculares, como siempre digo, usted paga renta y paga luz y yo también. Pero pensemos que vamos a pagar luz y renta aquí temporalmente. Porque nosotros tenemos una morada y debemos estar enfocados en la morada. El pueblo se descuidó, el pueblo se olvidó. Ojalá que nosotros no nos olvidemos y no hagamos como hizo el pueblo de Israel, que se olvidó. Entonces viene una pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Tú, ahora, tú, nosotros. ¿Piensa que es o que está mejor que el pueblo? Eso lo contesta tú y Dios. ¿Qué merecían ellos por ser pecadores? ¿Y qué merecemos nosotros si estamos igual? No sé si en Zoom o aquí habrá alguna persona que no ha creído en el Señor. Esto es para creyente y para no creyente. El creyente está llamado a vivir una vida de santidad, una vida de reverencia, una vida que agrade a Dios, una vida que no es que nosotros no pecamos, pero nos espantamos. De la manera que Dios se sorprendió con ellos, nosotros nos sorprendemos, nos debemos sorprender cuando pecamos, hermano. Debemos tener un signo de admiración que es hecho y correr a la presencia de Dios a pedir perdón. Pero la persona que no ha creído en el Señor, lo único que te queda a ti en este momento es entregar tu vida al Señor. Entregar tu vida al Señor porque tú estás en una condición en la que tienes a Dios airado. Porque dice el Salmo 7:11, Dios está airado cada día con el pecador y su pecado. Porque Dios sabe las consecuencias del pecado.
Hermanos, si alguien, ustedes como hermanos, tú sientes que tú le has faltado a Dios, es un buen momento de reconciliación. Tú puedes inclinar tu rostro y yo voy a orar. Y solo tú y Dios, nadie tiene que enterarse, es un asunto de tú y Dios. Tú quieres estar bien con Dios. Padre, yo y nosotros queremos estar bien contigo. Solo tú conoces, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Solo tú. Si hemos faltado en palabra, en hecho, comisión o omisión, yo te pido que nos perdones. Porque nosotros no queremos parecer como ese cuadro que pinta la Biblia del pueblo, un pueblo lleno de pecado, de maldad, un pueblo torpe, tonto, bruto, comparado con los animales más brutos, porque eso es el resultado, la consecuencia del pecado. Señor, nosotros queremos lucir ante ti de otra manera. Solo te ruego que nos ayudes, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos recuerda que si no fuera por ella, nos pasara como Sodoma y Gomorra. Pero todavía tú nos escuchas y tú estás atento a nuestro clamor. Y tú puedes perdonarnos en esta mañana. Así que perdónanos como iglesia, perdónanos como familia, perdónanos como ministerio. Tú lo puedes hacer, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana.